Les damos la más cordial bienvenida a la sesión de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2022, Arquitectura y Vida en la Diversidad, Sarah Toppelson Friedman. Bienvenidos a todos. Me permito presentar a los integrantes del presidio. Doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura UNAM. Doctor Germán Carlos Valle, director de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac. Arquitecta Sarah Toppelson Friedman, ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico E. Mariscal 2022. Arquitecto José Luis Cortés Delgado, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos. Se puede disculpar porque su avión no llegó aquí. Está volando. Arquitecto Honorato Carrasco Mar, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Arquitecto Marco Vergara Vázquez, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Doctora Diana Ramiro Esteban, coordinadora del programa de maestría y doctorado en Arquitectura UNAM. Maestra Luis Noel Gras, secretaria técnica del Comité de Análisis para las Intervenciones Urbanas Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus CEU y los campus de la UNAM. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos la presencia de todos y me permito ceder la palabra al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes. Muchas gracias, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este auditorio del MUCA, del Museo Universitario de Ciencias y Arte en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer y un orgullo tener a Sarah Toppelson, nuestra querida colega, como ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2022. Esta cátedra fue instituida en 1984 por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y se otorga a profesionales de la arquitectura en México en reconocimiento a su destacado y alto nivel de desempeño en el área, no siendo necesario que sea docente activo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este reconocimiento es acordado por el H. Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura y en una sesión de hace unos meses se aprobó, evidentemente por unanimidad, la postulación de Sarah Toppelson para ocupar la cátedra en esta edición. La cátedra pretende acercar al laureado, en este caso a la laureada, a la comunidad académica para que comparta sus experiencias y conocimientos con alumnos y profesores de la facultad. Y me voy a permitir leer muy rápidamente quienes la han ocupado desde 1984. La primera fue el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, su tema fue la arquitectura como disciplina de servicio. En 1985 el arquitecto Enrique Landa Verdugo, diseño arquitectónico para zonas sísmicas. En 1986 el arquitecto Agustín Hernández, la arquitectura prehispánica y su influencia en la arquitectura moderna de México. En 1987 el arquitecto Vicente Medel Martínez, la planificación y proceso político. En 1988 el arquitecto Enrique Yáñez de la Fuente, arquitectura nosocomial. En 1990 la arquitectura de Augusto H. Álvarez. En 1991 el arquitecto Teodoro González de León, ideas y obras. En 1992 el arquitecto Ricardo Legorreta Vilchis, arquitectura, raíces y fuentes de inspiración. En 1993 el arquitecto Félix Sánchez Aguilar, hacer ciudad haciendo arquitectura. En 1994, el arquitecto Carlos Mijares Bracho, estancias y recorridos arquitectónicos en el lugar, en el espacio y en el tiempo. En 1996, el arquitecto Vladimir Caspé, composición arquitectónica a través del tiempo y el espacio.
En 1997, el arquitecto Abraham Zabludovsky, Arquitectura, Perdurabilidad y Trascendencia. En 1998, el arquitecto J. Francisco Serrano, Composición, Espacio y Forma. En 1999, el arquitecto Mario Sherman Garduño, Arquitectura, Ciudad y Naturaleza, Proyectos del Lleno y el Vacío. En el 2000, arquitecto Fernando González Gortaza, Arquitectura, Pensamiento y Creación. Aquí un recuerdo entrañable a nuestro querido Fernando, fallecido hace apenas unos días. Y bueno, comentábamos con Celia Facio que ella ha coordinado estas cátedras precisamente desde ese año, desde el año 2000. Esta de hecho es la 23ª que va a organizar desde el 2000 hasta el 2022. En 2001, el arquitecto Augusto Quijano Axle, Arquitectura Yucateca Actual, Transiciones entre Interior y Exterior. En 2002, el arquitecto Bernardo Gómez Pimienta, de la Arquitectura al Objeto, Cambios de Escala. En 2003, Nuño MacGregor de Buen, Hacer Arquitectura, Ideas, Oficios, Circunstancias. Aquí abro un paréntesis para decir que por primera vez participó en el 2003 una mujer, en este caso Clara de Buen, socia del despacho con Aurelio Muñoz y Carlos MacGregor. En 2004, Arquitectura y Lugar, Isaac Roy. En 2005, el arquitecto Mario Lazo, Naturaleza y Diseño. En 2006, el arquitecto Javier Senociani, Naturaleza e Identidad como fuente de inspiración. En 2007, Carlos González Lobo, Experiencias para la Arquitectura Necesaria y Posible. En 2008, el maestro Eduardo Sá del Jure, Sonido, Silencio, Acústica y Arquitectura. En 2009, el maestro Alfonso Ramírez Ponce, Geometría, Tradición y Música, Recuentos Biográficos. En 2010, Alejandro Luna Ledesma, Escenografía y Arquitectura Teatral. En 2011, Ricardo Prado Núñez, de la Restauración como Disciplina. En 2012, el arquitecto José de Arimatea Moyao López, Pepe Moyao, Pensar, Repensar Arquitectura. En 2013, taller Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, Procesos, segunda ocasión que una mujer ocupó la cátedra extraordinaria, en este caso con su socio Mauricio Rocha. 2014, el arquitecto Javier Sánchez Corral, Construyendo una Práctica. Ya Félix Sánchez la había ocupado, ahí ya tocaron un padre unos años antes, un hijo después, el caso de Javier Sánchez. En 2015, Ernesto Velasco León, exdirector de esta facultad, Arquitectura, Servicio Público y Entorno. En 2016, el arquitecto Enrique Ortiz Flores, la producción social del hábitat, potencial transformador, desafíos y oportunidades al quehacer del arquitecto. En 2017, Diego Villaseñor Cusi, Más allá de la arquitectura emocional. En 2018, Felipe Leal, otro exdirector de esta facultad, De la casa a la plaza, la experiencia del espacio. En 2019, Gabriel Mérigo Basurto, Conservación del Patrimonio Arquitectónico de México. En 2020, Gustavo Romero Fernández, Arquitectura y Diseño Participativos y Sustentables, la producción social del hábitat como vía para los retos globales del siglo XXI. Y el último, 2021, don Alberto González Pozo, Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Esto solo para darnos una idea de quiénes la han ocupado y de la importancia que tiene esta cátedra. La edición 37ª, la actual, de la Cátedra Extraordinaria de Federico Mariscal, se otorga a la arquitecta Sara Toppelson, quien presenta el tema Arquitectura y Vida en la Diversidad. Para la Facultad de Arquitectura es un privilegio, un orgullo tener como ocupante de esta cátedra extraordinaria a la arquitecta Sara Toppelson Friedman con este tema, Arquitectura y Vida en la Diversidad, que pues sí, como una distinción a su trayectoria profesional destacada en diversos ámbitos de la arquitectura, con aportaciones en las áreas de diseño, de conservación del patrimonio, de política gremial y de docencia. Quizá muchos no lo saben, yo me enteré hoy y estábamos platicando de ello. Sarita nació en Gdańsk, en Polonia, y llegó a los 10 meses a la Ciudad de México. Otro regalo que nos hizo Europa en esos años asiagos de la guerra y la posguerra
de las guerras y las posguerras europeas. Su trabajo profesional lo ha realizado junto a su esposo, el arquitecto José Greenberg. Pepe, ¿dónde va? Aquí está. En la oficina de arquitectura Greensberg y Topperson Arquitectos, fundada en 1973, y en donde a la fecha han desarrollado más de 200 proyectos con temas de diseño urbano, educación, cultura, industria, comercio, vivienda residencial y de interés social, y han obtenido reconocimientos por su destacada labor. Su trayectoria en el ámbito internacional, la trayectoria de Sarita, la distingue por su nombramiento como la primera presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, la UIA, en Barcelona en 1996. Debo presumir que ahí es donde yo conocí a Sarita. Yo vivía entonces en Barcelona. Yo me invitaron a colaborar en esa edición del Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, y me tocó ser chicharrón, digamos, de ni más ni menos que de Ricardo Legorreta. Para mí fue una cosa increíble, y me tocó estar en la reunión que se hizo con el contingente mexicano, donde Sarita nos habló de su candidatura, y ahí fue en esa edición del Congreso de la UIA, electa en 1996, hace nomás 26 años, no 36, no, 26 años, no hace tanto. Bueno, después, entre 2014 y 2016, presidió el Urban Land Institute en Washington. Posee una amplia experiencia en el ámbito de la defensa y conservación del patrimonio artístico y moderno en México. Ejemplo de ello son sus aportaciones realizadas como directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes entre 2001 y 2003, donde fomentó la publicación de 15 libros de temas relevantes de arquitectura y 13 exposiciones en el Museo Nacional de Arquitectura. Además de su trayectoria como presidenta y fundadora del capítulo mexicano representante del organismo internacional DOCOMOMO entre 2003 y 2008, desde entonces, bueno, después, aquí a mi izquierda, Luis Noel, la doctora Luis Noel, fue presidenta de DOCOMOMO, al que me honro también en pertenecer, y desde hace poco por ahí está el doctor Iván San Martín, que es el actual presidente de DOCOMOMO. Bueno, Sara Toppelson-Friedman es arquitecta emérita de la Academia Nacional de Arquitectura de México. Su compromiso profesional le ha hecho merecedora de diversos reconocimientos, y sí voy a leer los más sobresalientes: Mujer del Año México en 1996, Caballero de la Orden de Artes y Letras del Ministerio de Cultura de Francia en 1998, Medalla Bene Merenitus de la Sociedad de Arquitectos Polacos, mi polaco también es muy bueno, miembro de honor de diversas asociaciones como el Instituto Americano de Arquitectos, el Real Instituto de Arquitectos de Canadá, también en Inglaterra, en Australia, en Japón, y del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, entre otros. Premio Hombres y Mujeres de la Casa 2018 por su trayectoria profesional, Premio a la Trayectoria de Arquitectura Interceramic 2020, Presidenta del International Women's Forum Capítulo México 2018-2020, Premio Nacional de Arquitectura 2022, otorgado recientemente por la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, que por cierto, quizá para muchos esto sea novedad, pero fue noticia hace apenas unos días, es ella, y se entrega en noviembre. Pero felicitaciones por ese merecido nuevo reconocimiento, el más reciente, Premio Nacional de Arquitectura 2022. Y bueno, desde 2004 ha sido directora del Centro de Investigación y Documentación de la Casa, el CIDO, Asociación Civil sin fines de lucro dedicada a documentar y contabilizar el estado de la vivienda social en México, desde donde se generan publicaciones anuales del estado actual de la vivienda en México. Esta labor ha sido importantísima en estos 18 años, ha sido fundamental esta especie de seguimiento al desarrollo de la vivienda en nuestro país. Bueno, ella, Sarita, estuvo al frente de, bueno, Sarita para los cuatro, ¿te puedo decir así? Bueno. Sarita estuvo al frente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de CEDESOR entre 2007 y 2012, donde estuvo a cargo de la gestión de programas públicos en todo el territorio nacional.
En el campo de la docencia ha impartido clases en reconocidas instituciones de nuestro país como la Universidad Anáhuac, la UAM, la Autónoma Metropolitana, el ITAM, la Ibero y desde luego la UNAM, por lo que la ocupación de esta cátedra es, una vez más, una contribución en la formación de estudiantes y en la actualización de docentes y egresados de las carreras de nuestra facultad. Así pues, nos congratula enormemente poder contar con la presencia de la arquitecta Sara Toppelson como ocupante de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2022 con el tema Arquitectura y Vida en la Diversidad. Bienvenida y mil gracias. Agradecemos las palabras del doctor del Cueto Ruiz Funes y cedemos la palabra a la doctora Diana Ramiro Esteban. Bueno, buenas tardes. Agradezco esta oportunidad para estar en este presidio. Saludo a los miembros del presidio, a la arquitecta Sara Toppelson, al señor director y a la asistencia presencial, y entiendo que también vía remoto. Se trata, como ya se dijo, de la 37ª edición de la Cátedra Extraordinaria, y también ya se dijo que la primera se inauguró allá por 1984 por iniciativa del arquitecto Velasco, director de la facultad, y que la ocupó por primera vez el arquitecto Ramírez Vázquez. Desde su origen, esta cátedra se alojó en el entonces posgrado de la Facultad de Arquitectura, y esto era cuando había otra estructura de posgrado y estaba dentro de las facultades y de las escuelas, y bueno, por eso existe esta tradición, este vínculo entre el posgrado y la cátedra extraordinaria. Como se sabe, las cátedras extraordinarias son espacios institucionalizados para la discusión y para el aprendizaje, para la difusión del conocimiento en torno a una disciplina o a un saber. En la UNAM hay decenas de cátedras extraordinarias que se deben a la iniciativa de entidades o dependencias o colegios académicos que en algún momento promovieron y consiguieron su creación. Y bueno, es el rector quien autoriza estas creaciones. Tan solo en la Facultad de Filosofía y Letras hay 13 cátedras extraordinarias. En la Facultad de Arquitectura solo hay una cátedra extraordinaria, lo que a todas luces la hace más especial, más extraordinaria, y es claramente el evento académico más importante de nuestra facultad, una oportunidad principal para todas y todos. Las cátedras extraordinarias en el mundo y así también en la UNAM llevan el nombre de algún o de alguna destacada personalidad del campo, que haya trascendido por su obra y por su pensamiento, lo que nos hace ver que las cátedras son ocasión de rememoranza, de recuperación de un pasado ejemplar, tal como las más recientes que hay en la UNAM, una que honra al pintor Francisco Toledo en la Facultad de Artes y Diseño, o al doctor Miguel León Portilla en el Instituto de Investigaciones Históricas. Esta cátedra, la de esta ocasión, la de nuestra facultad, lleva el nombre del arquitecto Federico E. Mariscal, quien inició sus estudios en la Academia de San Carlos de la mano del siglo XX y que tuvo una muy longeva vida, por lo que como docente formó a cientos de arquitectos egresados de la UNAM. Y esta, la cátedra, pues es una rememoranza del perfil de un arquitecto tan completo como fue, no por nada le decían el arquitecto de arquitectos. Hay que saber que las cátedras extraordinarias de la UNAM, y esta cátedra en particular, se ocupan, son como asientos, incluso ese es el origen de la palabra cátedra. En esta ocasión la ocupa la arquitecta Sara Toppelson. Y quiero felicitar al doctor Juan Ignacio del Cueto, director de nuestra facultad, por esa iniciativa y esa propuesta que llevó el Consejo Técnico para que fuera la arquitecta Toppelson quien nos acompañará en este espacio extraordinario esta vez. No ha pasado desapercibido que esta es la primera vez que una mujer ocupa este lugar. Quiero decir, una mujer sola. Ya sabemos que estuvieron en otras dos ocasiones las distinguidas arquitectas Clara de Buen y Gabriela Carrillo, aunque no estaban ellas solas, como ahora lo hace la arquitecta Toppelson, sino que con sus socios o colegas.
Y no lo digo en demérito ni de ellas ni de ellos. Hay mucho que reconocer ahí. Pero lo que quiero es resaltar el difícil camino para las mujeres en el campo de la arquitectura. Ha sido más difícil para las mujeres, ha costado más trabajo abrirse pecho. Tan solo hagamos números, 37 cátedras extraordinarias a la fecha y por primera vez una arquitecta liderando. Por eso, al conocer la trayectoria de la arquitecta Thopelson, no se puede dejar de pensar en lo difícil que ha de haber sido. También da a pensar en el tesón y la inteligencia para haber construido un camino con tantos méritos. De esa trayectoria, quiero destacar la manera en que Sarah Thopelson ha tocado tantas aristas, ¿no? La multiplicidad de rincones donde ha trabajado en torno a la arquitectura. Sabemos de su obra como arquitecta en el sentido tradicional, la arquitecta en un despacho, en el proyecto, en la obra, como escritora, como docente, como servidora pública en cuanto al patrimonio y en cuanto a la gestión sobre la ciudad, y como presidenta de la Asociación Internacional de Arquitectos, además de múltiples premios y distinciones a las que ha sido acreedora. Fue ahí cuando se le nombró presidenta de la Asociación Internacional de Arquitectos, en esa época, en los 90s, que escuché su nombre por primera vez. Y quiero recordar lo asombrados que estaban los arquitectos con los que yo convivía, de que hubiera una mujer en ese lugar. Tal vez eso me llevó más a recordar su nombre que otra cosa, porque era una especie de murmullo, ¿no? En voz alta. Y bueno, a partir de ahí la hemos escuchado muchas veces, por muy gratas razones. A mí me intriga saber más, sobre todo me gustaría entender mejor un perfil en que se articulan con tanta flexibilidad, tan diferentes actuaciones, que puede tener una arquitecta o un arquitecto. El propio título que le ha dado a este ciclo, Arquitectura y Vida en la Diversidad, nos anuncia que así va a ser. Muchas gracias a la arquitecta Thopelson por este tiempo de su vida, muy ocupada, sabemos. Segura estoy de que otra vez vamos a tener una extraordinaria cátedra. Muchas felicidades. Agradecemos las palabras de la doctora Diana Gavillo Esteban y cedemos la palabra al doctor Germán Campos Valle. Muchas gracias, es un honor estar aquí en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y me llama la atención que hay interés en conocer a la arquitecta Sarah Thopelson y creo que vengo representando a una universidad en la que la arquitecta Sarah Thopelson es muy conocida. Todos la conocemos y de eso quiero dar testimonio el día de hoy, porque por azares de la vida, desde que entré a la Universidad de Anáhuac en 1984, ya la arquitecta Sarah, yo entré a la Facultad de Ingeniería, nadie es perfecto, pero debo decir que ya vamos a la arquitecta Sarah Thopelson porque había, le conocíamos, porque yo entré en un organismo estudiantil para la acción social, y ella era famosa, junto con su esposo, el arquitecto José Grimberg, por haber participado en un proyecto muy importante que se tuvo después del sismo del 85, que fue el CIDECO, el Centro Integral de Desarrollo Comunitario, que fue algo muy novedoso porque participaban gobierno federal, estatal, municipal, iniciativa privada para crear pues, una especie de mini ciudad con vivienda, hospital, clínica y escuelas, ¿no? Operadas toda esta parte por la propia comunidad universitaria, en la que ellos ya, su nombre en el mundo social era conocido. Más adelante, al participar en los eventos
ser presidente de la Federación de Sociedades de Alumnos de la Anáhuac, pues no me fue indiferente el peso que tenía la arquitecta Sara Torkelson para todos los arquitectos. Y luego, ya estando trabajando en la universidad, pues una gran cantidad, no solo de arquitectos, porque había comunicólogos y otras carreras, en donde mencionar a la arquitecta Sara Torkelson en cientos y no miles de personas, ¿no?, despierta orgullo para decir, ella fue mi profesora. Y eso es algo de verdad muy notable, ¿no? Luego, la vida me llevó a colaborar con ellos en un proyecto que allá en MIM comenzamos hacia finales de 1995, que solamente tomó 20 años, que es el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, y que hoy me honro en dirigir, pero pues estuve con la arquitecta Sara Torkelson y con el arquitecto José Guimber todos estos años impulsando este gran proyecto en el que llega un centro cultural de una magnitud impresionante que la gente todavía no entiende cómo es que apareció en el poniente de la ciudad. Y debo decir que, siendo testigo privilegiado de la historia, en buena medida es culpa de la arquitecta Sara Torkelson, porque habiéndose encomendado el proyecto allá en 1995 para el gran auditorio del campus. El campus fue diseñado por el arquitecto Emanuel Ordorica, y bueno, él marcaba ahí un gran auditorio de los que se estilan en las grandes universidades. Y justo estábamos comenzando a trabajar cuando la nombran presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, y entonces dice, sí, pero ahorita vengo, ¿no? Se fue y estuvo bastante tiempo en esto, porque evidentemente le esperamos, pero ella no dejó de trabajar en el proyecto, porque aprovechó las responsabilidades propias del cargo para visitar todos los centros culturales de las universidades y centros culturales de las capitales en las que por su trabajo estuvieron. Entonces tomó nota, y al regresar, ¿no?, pues avisó al consejo de la universidad que ya había vuelto, pero que todo este tiempo, aprovechando, había visto los proyectos que existían y pidió que se considerara que, dada la importancia que la posición geográfica de la Universidad de Anáhuac tenía en el poniente del área metropolitana, pues no era muy afortunado solo hacer un gran auditorio universitario, sino que era muy importante el poder tener un faro de arquitectura y que hubiera entonces un centro cultural. Yo creo que las autoridades no entendimos muy bien qué estabas diciendo, porque decíamos auditorio, centro cultural, bueno, pues eso estábamos haciendo, ¿qué no? Pues se dijo que sí, y entonces las consecuencias comenzaron, porque lo que pensaron, pues se transformó eso en un centro del más alto nivel para las artes escénicas. Y entonces comenzaron los viajes a los consultores internacionales, a Nueva York, en acústica, en isóptica, a crear un gran equipo para desarrollar esto que comenzamos a pensar en el 95 y que se inauguró en noviembre del 2019. ¿No? Del proyecto, la construcción, después de mucho planearlo, porque además era complicado, primero porque siendo una institución particular, pues no había los recursos tenían que salir, digamos, de la sociedad de la que sirvo. Luego, también formando parte de una congregación, pues no es tan fácil actualizar un proyecto. Es el primer proyecto que en la Congregación de los Legionarios de Cristo se hace fuera de los arquitectos institucionales, quién sabe quiénes son, pero esos son los que hacen las universidades, los colegios, todo. No, esta es la primera vez que se contaba, por virtud del rector entonces, padre Raymond Gosler, que conocía el prestigio de Sarita y de Pepe. Dijo, ¿cómo no va a ser una maestra tan distinguida de la Universidad de Anáhuac que diseñe este primer auditorio, después centro cultural? Y bueno,
pues comenzó este gran proyecto que pusimos la primera piedra en enero del 2010, la segunda en enero del 2011, y ahí sí ya hasta que terminamos. Y el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac tiene un teatro, el Teatro Ángel Itere Lozada, para 1100 personas, ¿no? Es el tamaño que tiene el teatro del Palacio de Bellas Artes. Y les diría que tiene un fondo en su escenario más profundo, más grande que el del Palacio de Bellas Artes, tiene 50 varas en su tramoya, tiene todas las características que se puedan imaginar, porque esa es la gran virtud que hoy que vienen los grandes actores de la danza, de la música, de la ópera, pues todos están maravillados por la impecable funcionalidad. Es un ejemplo del deber ser de un centro cultural, y tiene su teatro y tiene también las instalaciones de la Escuela de Artes de la Universidad de Anáhuac, y por eso este Centro Cultural Mexiquense Anáhuac pues es realmente algo que le está dando mucha vida al poniente. En el poniente decimos que somos analfabetos culturales, porque solo sabemos ir a los centros comerciales los fines de semana, no teníamos la sala mesa cerca para poder, y las familias sí crecemos, ¿no? Sin haber ido a un concierto, sin saber la diferencia entre orquesta sinfónica y filarmónica, y una serie de cosas que ya, gracias a este edificio que dejó de ser un auditorio para ser este faro de cultura para el poniente del área metropolitana, sirviendo lo mismo a la Ciudad de México que al Estado de México. En todo ese tiempo, evidentemente, pude descubrir que, además de gran maestra, porque recibió la medalla de mérito académico por 25 años como extraordinarios maestros, o sea, no por tiempo, sino por tiempo de ser extraordinarios maestros. Y luego, pues me daba cuenta que de repente, sí, es la directora de desarrollo urbano del municipio donde está la universidad, en Tehuizquilucan, como Sarita funcionaria, qué barbaridad, ¿no? O sea, ¿a dónde se fue a meter? ¿No? Entonces puso en alto ahí, y luego, pues, de repente, no, pues ya no es, ¿por qué? Porque ahora es subsecretaria, ¿no?, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial entonces se llamaba CEDESOI, la Secretaría de Desarrollo Social. Y ahí estaba Sarita funcionaria, pero era Sarita la arquitecta, ¿no?, que venía a las visitas. A veces venía un poco más Pepe porque estaba menos ocupado, ¿no?, pero estaban igualmente involucrados todo este tiempo. Y debo decir que hubo otro proyecto, porque así como hubo un proyecto para el terremoto, después vino el huracán Paulín, y en Acapulco fue un desastre, y ahí se hizo otro Centro Integral de Desarrollo Comunitario con apoyo de Plácido Domingo, que durante un año mandó las utilidades de todos sus conciertos en el mundo para este proyecto en Acapulco, en el cual la clínica es también, ¿no?, de Greenberg y Topel son arquitectos, ¿no?, y sería el Centro Cultural, ¿no? Y la Universidad de Anáhuac se honra por tener una parte muy importante de su comunidad, es de la comunidad judía, y en todos los eventos importantes estaban Sarita y Pepe. Y luego, cuando hubo que buscar recursos para el centro cultural, porque pues, esa era la cuestión, había que buscar, costó casi 400 millones de pesos, pues también estaban Pepe y Sarita trayendo a sus amigos empresarios para convencerlos también, generadores de fondos, ¿no? Y podíamos ver, y creo que algo muy hermoso de Sarita es que siempre también ha hecho una vida ejemplar para muchos con Pepe. La verdad es un ejemplo, es motivo de reflexión pensar cómo el éxito profesional pasa por una vida tan cercana de amigos, de esposos, que de verdad siempre genera esa reflexión de que sí se puede. Y luego
además siempre atenta, siempre amiga, siempre mandando oportunidades, siempre culta. Entonces, para no extenderme, debo decir que el privilegio de la vida ha sido estar muy cerca a Sara Topperson, que hoy pues él ocupa la cátedra Federico Mariscal 2022, y que creo, siempre lo he dicho, que es miembro de esta playa de arquitectos mexicanos, ¿no? Con pleno derecho, pero es mujer. Ese es el éxito, porque si hoy todavía las mujeres batallan tanto para la equidad de género, imagínense lo que significó. Digo, es evidente, es la primera que recibe sola, ¿no? Sin acompañante, el honor de ser la ocupante. Es un ejemplo. Solamente cerraría para decir que Sarita es una persona integral, porque todo el tiempo no eres una cosa u otra, todo el tiempo eres esposa, madre, arquitecta, maestra, funcionaria, amiga, ciudadana y un ejemplo. Celebramos con mucho orgullo que le hayan distinguido por ocupar esta importante cátedra, y ese es el testimonio que desde la NAVA queremos agradecer a la máxima casa de estudios, porque somos lo que somos por egresados de la UNAM, que son los que crearon todas y cada una de las facultades de la universidad. Así que también es motivo de gratitud a esta gran universidad, fundadora de todo lo que hay en el mundo universitario en México. Muchas felicidades y gracias por haberle dado este honor a Sarita. Agradecemos las palabras del doctor Germán Campos Valle y damos la bienvenida al presidium al arquitecto José Luis Cortés Delgado, que ya se ha podido integrar, y nos vamos directo con su participación. Le cedemos la palabra a Voy a interceptar el micrófono para decir que José Luis Cortés es desde hace casi un año o un poco más presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, siguiendo los pasos de Sarita. Adelante, José Luis, bienvenido. Primeramente quiero decir que es un honor estar aquí en nuestra máxima casa de estudios, en la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en este recinto de la Facultad de Arquitectura, y que pues es un honor estar con este presidium tan distinguido, con esta audiencia, y ciertamente a nombre de la Unión Internacional de Arquitectos pues quiero felicitar mucho a Sarita Topperson por el honor de haber sido agraciada con la cátedra extraordinaria Federico Mariscal 2022 junto con nuestro querido amigo Pepe Grimberg. Ciertamente hablar de Sarita, me imagino que ya se han dicho muchas cosas, pero se queda uno corto en cualquier discusión que uno pueda hacer en relación a Sarita Topperson, porque nos conocemos desde hace más de 30 años, es decir, en los avatares de la vida gremial en el mundo de la arquitectura. Y ciertamente, pues todos saben, fue la primera mujer presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos antes de que terminara el siglo pasado, y antes de ello pues solamente había habido un presidente, Ramón Corona, que también fue un gran arquitecto, ¿verdad? Muy recientemente a la fundación de la creación de la UIA, que se creó en 1948, y el Ramón Corona fue a finales de los 50. Y hoy yo tengo el privilegio de estar al frente, pero algo muy importante es que no únicamente soy presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, sino que sigue muy activa. Ella está dirigiendo hoy dentro de la UIA toda la renovación de los artículos, de las leyes, de la creación de la UIA, y trabaja intensamente. O sea, son 2 reuniones por semana, ya llevamos varios meses en eso. Le quiero agradecer mucho todo lo que está haciendo por la UIA. O sea, para mí es un respaldo muy fuerte en
tener a Sarita en el Consejo de la OIA como expresidenta, pero también decir de una manera tan activa, porque muchas veces no todos los presidentes siguen tan activos en una institución después de que termina su periodo, y Sarita sigue con la camiseta muy puesta en relación a la OIA. ¿Por qué? Porque ama las relaciones internacionales, las conoce perfectamente bien, se mueve de maravilla en el mundo internacional, pero también porque ama la arquitectura, el urbanismo y las ciudades, y está totalmente comprometida con nuestra profesión, de manera que es un privilegio que se le haya otorgado esta cátedra. Y junto con Pepe, porque yo los dos los adoro, a veces son como mis hermanos, siempre los he querido mucho y los admiro mucho, han hecho una labor muy importante para México y para el mundo. Y además hoy estamos de plácemes, porque además fue otorgado con el gran premio de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos, lo cual todos saben que es doble mérito. De manera que deseo mucho éxito en esta cátedra y que podamos aprovechar este periodo para todos beneficiarnos del conocimiento y de la trayectoria de Sarita Torres Ojeda. Muchas gracias y perdón por llegar tarde, pero tuve que adelantar un pueblo para poder estar en esta ceremonia. Afortunadamente lo logré a pesar de todos los avatares que ya hoy se viven en los aeropuertos. La verdad que es un privilegio para mí estar aquí. Gracias, gracias Dino por invitarnos, gracias. Agradecemos las palabras del arquitecto Cortés Delgado y cedemos la palabra a la maestra Luis Noel Gras. Buenas tardes a todos. Es un honor estar en esta grata compañía y es un enorme gusto celebrar a la arquitecta Sara Topezón, Sarita, para todos nosotros. Querida amiga desde hace muchísimo tiempo, no digamos cuánto, al igual que Pepe, con quien he compartido una buena parte de la carrera profesional de ellos y muchísimas otras cosas también muy gratas. Quiero estar aquí sentada con ustedes cuando hace unos días me llegó una carta de invitación para participar, pero me decía que tenía yo 2 minutos. Entonces voy a tratar de circunscribirme a los 2 minutos. Y me pregunté qué podía decir en tan corto tiempo que no fuera una banalidad o una anécdota. Y por eso me voy a referir muy brevemente a su brillante presidencia en la UIA, pero a una parte de esta que fue singular de ella, de algo que ya refirió el doctor del Cuento, que era que su interés por la conservación del patrimonio del siglo XX. Y en ese momento creó un sitio, algo además muy novedoso. Hacer un sitio web a finales del siglo XX era algo muy nuevo, muy novedoso. Trabajó la Universidad de Marsella y unas personas muy sesudas y me invitó a colaborar en esta aventura, en este armado del sitio, en la organización de los materiales que enviaron de los diferentes miembros de la UIA, y se creó este sitio. A mí me pareció que era algo fantástico porque además era un sitio para señalar cuáles eran las obras del patrimonio del siglo XX en peligro de ser destruidas, demolidas o deformadas. Y eso es fantástico, y yo no sé si teniendo aquí al presidente ahora le podemos decir, habría manera de reponer un foquito rojo que se prenda cuando hay algo del siglo XX, cuando hay algo que los que han sido miembros de la Unión Internacional de Arquitectos, creada hace 70 años, un poco más, son ellos, estos miembros cuyas obras se van a destruir, tratar de armar un cuidado.
Claro, de ahí resultó obvio, también ya se mencionó, que ella fuera fundadora, junto con un grupo que nos unimos en ese momento en Agradables Cenas, con Pepe también, y uno de los fundadores está aquí con nosotros, Iván San Martín. Fue una época fantástica de esto que nosotros llamamos Docomomo México o Docomex, que es parte de Docomomo Internacional y que colabora internacionalmente en la conservación y la documentación del patrimonio del siglo XX para buscar su conservación, su buena conservación y su salvaguarda. Ha sido un trabajo importante, ella siempre ha estado presente en todos estos trabajos, en las publicaciones, y pues para mí es un honor haber compartido, entre muchas otras cosas, este tema que a muchos de los que estamos aquí, porque está Vanessa, está Lourdes, miembros de Docomomo, el propio Juan Ignacio del Cueto, esto que nos apasiona, que es la protección y la defensa del siglo XX y que a ella también le apasiona y con la que seguiremos caminando en este sentido. Felicidades, Anita. Gracias a la maestra Luis Noel, gracias. Y cedemos en esta ocasión la palabra al arquitecto Marco Vergara Vázquez. Buenas noches a todos, saludos a los miembros del presidio, amigos todos, quienes no ya fueron mencionados con anterioridad. Es un honor para mí estar aquí en representación de la Federación de Colegios de Arquitectos en la inauguración de esta cátedra extraordinaria. Gracias por invitarme. Tú eres una inspiración para todos los arquitectos. Yo recuerdo cuando te conocí, fue en el 97, 96, yo recuerdo una conferencia que diste en un encuentro latinoamericano. Estudiantes de Aguascalientes. Yo era estudiante y diste una conferencia cuando acabas de ser presidente de elegir, y fue una inspiración para los estudiantes de arquitectura en ese momento. Posteriormente, la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, lanzó yo recuerdo muy bien una competencia de arquitectura joven en el UDEM, el TEC Latón de Nuevo León y el CEDIM, recuerdo, ¿no? Entonces me tocó participar ahí. Participé en el ELEA, en aquella época en un concurso, que también gané en primer lugar, pero me acuerdo mucho en la Academia Nacional, que tú fuiste quien entregó acá. Perdón. Fue muy ¿tenés foto? Sí, como un recuerdo para mí, que tesoro. Disculpen, pero yo sé que estamos así que en familia. Quería ser más cosas, yo creo que no puedo. Pero, o sea, ha sido un acompañamiento, digo, uno que es joven, presidente de la PECA, Sara es nuestra secretaria de Relaciones Internacionales, y me ha acompañado en las reuniones de la guía, cuando fue la elección de aquí del arquitecto José Luis Cortés, pues bueno, yo le tenía que preguntar a Sara, bueno, quién es quién en Asia, en África, por quién vamos a contar, que eran llamadas muy largas. Y siempre nos ha acompañado en el tema de relaciones internacionales, porque es un tema muy complejo que se requiere de muchos años de experiencia, y me ha acompañado a todas las reuniones que he tenido que hacer en el extranjero. Siempre me acompaña y siempre me asesora, porque la política gremial internacional es como la cancillería de un embajador, ¿no? O sea, es muy delicada. José Luis les puede platicar todos esos detallitos que sin Sara
digo, uno podría cometer un grave error en esas ligas personales, inclusive al momento de agarrar el micrófono. Ha sido un acompañamiento que nos ha tenido es gremialista 100%, es una inspiración para todos nosotros en la federación. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Vergara Vázquez sus emotivas palabras y cedemos la palabra al arquitecto Honorato Carrasco Mar. Gracias, buenas tardes a todos, un gusto estar en nuestra máxima casa de estudios, mi casa. Saludo por supuesto a los miembros del presidium, queridos amigos todos, en este pues tan entrañable evento de apertura de la Cátedra Extraordinaria de Federico Mariscal. Hay que decir que nuestra facultad otorga distintos reconocimientos, desde el máximo, que es el doctorado honoris causa, que creo que solo lo ha tenido Flor González de León, me parece, en el caso de arquitectura, y Pedro Ramírez Vázquez. También el otorgamiento de la medalla Manuel Torzal, que es un alto reconocimiento que otorga nuestra facultad, y sin duda alguna la Cátedra Extraordinaria de Federico Mariscal, que ya nuestro director dio cuenta simplemente del bagaje de personalidades que han pasado por aquí y que hoy distinguen, ya lo decían, a la primera mujer en hacerlo de manera pues sola, ¿no? Y yo me quiero un poco referir a esto. Sara ha sido quien se ha convertido en muchos casos en la primera de algo, ¿no? Fue, ya lo dijeron también, la primera mujer en presidir la Unión Internacional de Arquitectos. Tristemente no fue la primera mujer en presidir el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, que lo intentó, pero yo lo tengo que decir también, una organización que en su momento era sumamente endogámica y pues, patriarcal para todos los términos actuales, pues de alguna manera no se lo permitió. Fue increíble que se lo permitieran primero a nivel externo que a nivel interno, junto con muchas otras. La primera mujer presidenta del colegio lo fue apenas hasta 2018, una deuda importante y atrasada que tenía el Colegio de Arquitectos. Y ya también aquí se ha dado la referencia, pero también, y yo no quería dejar pasar, es la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Arquitectura. Esta es la máxima distinción que se otorga, digamos, en términos del gremio. Lo otorga el presidente de la República por mandato constitucional. Es un premio que además se valora y se valida desde la asociación pues, más antigua gremial de arquitectos e ingenieros. De hecho es una asociación de ingenieros y arquitectos mexicanos, la AIAM, fundada en 1876. Es una asociación verdaderamente centenaria y que ahora tuvo a bien el reconocer a Sara como el Premio Nacional de Arquitectura 2022 y que nos da muchísimo orgullo porque fue una labor construida desde lo institucional, fue propuesta por una gran cantidad de organizaciones. La federación participó con más, si tú corrígeme Marcos si no me equivoco, creo que 70 cartas de 78 colegios. O sea, estamos hablando de prácticamente una mayoría, y probablemente las 8 que no entregaron fue porque no les dio tiempo, no llegó la carta. Por supuesto también por el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, con el apoyo también de muchas otras organizaciones a nivel nacional, como la Asociación de Escuelas de Arquitectura, la CINEA, también de muchas escuelas. La Facultad de Arquitectura apoyó junto con también otras candidaturas. Asimismo, la Academia Nacional de Arquitectura, pero igual en algunos de sus capítulos. En fin, se logró construir un consenso alrededor de la candidatura de Sara, que habla justamente de eso,
de ese aporte, de esa valía, de ese romper paradigmas, de ese abrir brecha, y que pues, nos preciamos de poder acompañar ese esfuerzo y que hoy se complementa pues, con justamente esta cátedra. Yo no sabía que tenía 2 minutos, por eso no estoy extendiendo, a mí me dijeron que 2, si me paso unos minutos lo siento, pero bueno, ya estoy por concluir. Nada más quería también cerrar porque independientemente de esta labor, pues justamente de apertura, de encabezar esfuerzos para abrir y ir disminuyendo estas tremendas brechas, Sara también ha hecho una labor muy importante. Ya se habló de la labor académica, ya se habló de la labor de docente, ya se habló de la labor en respecto del patrimonio y la labor gremial, pero también es una labor muy importante de investigación alrededor de lo que es la vivienda, un tema que es central para el gremio de nuestra profesión y que en los últimos 18 años ha llevado a encabezar básicamente una publicación que es un referente a nivel nacional. Yo tengo que decir, sin ser investigadora de CEPA, por eso, de formación, hace un documento de lo más riguroso, científico, con una verdadera fundamentación estadística que da cuenta. No es fácil hacer un recuento de 18 años continuos del estado actual de la vivienda en México, porque así es como es denominado el documento, y me parece que ese es otro aporte y otra herencia que vamos a tener de nuestra querida Sarita. Pues un orgullo y mucho cariño también desde el colegio, tú lo sabes, te queremos muchísimo y pues muchas felicidades por esta cátedra, Sara. Agradecemos las palabras del arquitecto Honorato Carrasco Mar, y antes de pedir al director, al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, nos dé las palabras de inauguración de la cátedra, cedemos la palabra a la arquitecta Sara Torres. Me dejaron sin palabras, con tanto cariño y con tantos elogios. Lo que hicieron fue comprometerme más. Ahora tiene que salir mejor la cátedra. Les agradezco mucho a todos los amigos que integran el presidio, que como vieron han sido amigos de largo tiempo, conocidos de muchos años en ir caminando por el camino de la arquitectura, y toda esta diversidad que por eso el título. También les agradezco a ustedes, todos los que están aquí presentes, todos los que nos están escuchando en vía remota, el que nos acompañen, amigos, amigas, arquitectos, arquitectas, pues todas autoridades de la universidad, todos los que se interesan en este campo tan diverso y tan amplio que es la arquitectura. A veces pensamos que la arquitectura es solo una veta, y como pudieron ver, pues el abanico de opciones en la arquitectura son muchísimas. Y por supuesto quiero agradecer al director de la Facultad de Arquitectura, Juan Ignacio del Cueto, a esta nuestra querida universidad, admirada y respetada UNAM, el que nos haya considerado para ocupar la cátedra extraordinaria Federico Mariscal, distinción que, como les dije, pues nos honra, nos halaga y sobre todo nos compromete. Igualmente agradecer al Consejo Técnico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, a la doctora Diana Ramiro, coordinadora del programa de maestría y doctorado en arquitectura, por su voto de confianza, al doctor Germán Campos, que efectivamente nos conocemos hace muchos años y hemos construido una amistad maravillosa que le agradezco. Él es, si no me equivoco del cargo, porque no lo sabía exacto, pero es director de Acción Social de la Fundación Anáhuac, y hace una labor maravillosa a favor de la universidad y también de esta conciliación de los estudiantes de la universidad y los maestros como una comunidad, no como entes aislados,
sino como una comunidad que somos en la Universidad de Anáhuac. Le agradezco su apoyo, su amistad, su confianza de siempre. También quiero expresar nuestro agradecimiento a las autoridades de la Universidad de Anáhuac, porque como vieron ha sido ya un trayecto muy largo. Quiero agradecer a los rectores, el doctor Raymond Cosgrave, que puso en nosotros su confianza, al doctor Jesús Quirce, que también fue un gran apoyo, y al actual rector Cipriano Sánchez García, que todos nos han regalado con su amistad, con su consejo, con su visión, y nos dieron la oportunidad de formar parte del equipo de la universidad. Bueno, yo di clases 28 años en la universidad y la verdad lo tuve que dejar, no porque no me gustara dar clases, me encantaba, pero el hecho de haber entrado al servicio público hacía incompatible las dos actividades, y yo creo que en eso también tenemos que ser congruentes. Bueno, y sobre todo agradecerles el que nos hayan otorgado el reto de diseñar el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, el espacio destinado a la cultura y a las artes más importante del poniente de la ciudad. Por supuesto también la confianza de diseñar y darle seguimiento a Cideco en aquel momento, y también a la clínica en Guerrero. A nuestras tres autoridades gremiales de mayor trascendencia de arquitectos en nuestro país y tres entrañables amigos. A José Luis Cortés, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, amigo de hace muchos años, y que él fue el que me involucró en que esté otra vez activa en la Unión Internacional de Arquitectos, en un trabajo complejo, pero por eso mismo muy estimulante. A Marco Vergara, presidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, que efectivamente nos conocimos cuando yo fui electa presidente y Marco era un joven estudiante, y desde entonces ha habido esta relación, si no tan continua, sí de mucho cariño y de encuentros en las reuniones de la federación, cargadas de esta amistad y de estos ideales que nos unen, que es lo que nos hace emocionarnos siempre. Y al arquitecto Norato Carrasco, presidente de mi colegio de arquitectos de la Ciudad de México. Ellos tres, gracias por recordar que nunca pude llegar a ser presidente. No pude. Hubo que buscar mejor los derroteros internacionales, pero los tres han sido estímulo, apoyo y consejo en estos intrincados caminos del gremio de los arquitectos y el gran potencial que tenemos. Así que si no hay una puerta, pues siempre se abre otra. A nuestra querida amiga de vida, maestra Luis Noel Gras, efectivamente somos amigos de siempre. Sí, gracias por tu apoyo. Hemos compartido y compartimos ideas, perspectivas y una común visión del quehacer y actual de los arquitectos. Y cuando he necesitado consejo en algún tema, siempre cuento con Luis para estar a nuestro lado. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes que hoy nos acompañan en este auditorio presencial y, como dije, a los que están en modalidad virtual en esta inauguración de la versión 2002 de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, que por cierto a él también le decían Don Fede, y no restaba sino al contrario, aumentaba el que todos sabíamos quién era Don Fede. Quiero agradecer a nuestros dos hijos, Nadine y Daniel, que creo que los están escuchando, pero si no, pues ya verán la grabación. Ellos siempre han sido cómplices de nuesra pasión por la arquitectura y de muchas aventuras arquitectónicas en travesías por ciudades y edificios. Creo que llegaba un momento que decía, ya no más arquitectura. Pero bueno, ha sido una guía. Y hoy, que los dos son adultos, casados, con sus familias, cuando salen de viaje nos mandan las fotos de la arquitectura que vieron. Así que quiere decir que esta beta se quedó con ellos. A Pepe, gracias, gracias, gracias.
diseños que hemos hecho, las obras realizadas por ambos, obviamente, y por la diversidad de participaciones en el marco de las vertientes de la arquitectura, sean de su interés y sean estímulo para las siguientes generaciones. Muchas gracias. Gracias, arquitecta Sara López, bienvenida. Y pedimos al director, doctor Juan Ignacio del Cueto Luis Funes, y a todos los integrantes del presidio del acto inaugural. Antes de levantarnos para inaugurar, quiero leer el programa de la cátedra, porque es de lo más sugerente, atractivo, diverso. Bueno, hoy 12 de octubre de 2022, inauguración, pero además, digamos, la primera plática de Sara se titula Los años de formación, los retos de la docencia, primeros proyectos. La segunda sesión, el próximo miércoles, casi todos los miércoles, de 6 a 8 de la tarde. El 19 de octubre, la incursión en el proyecto arquitectónico 1980-2000. La tercera sesión, el 26 de octubre, el ámbito gremial nacional e internacional. La cuarta sesión, 9 de noviembre de 2022, es decir, el 2 de noviembre, evidentemente no hay sesión. Los desafíos de la protección del patrimonio arquitectónico, INBA, Locomomo y diversos proyectos. La quinta sesión, el 16 de noviembre, el servicio público a nivel nacional, Sedesol, el espacio público, los programas de planeación urbana, la expansión de las ciudades de México y el caso de Los Cabos. La sexta sesión del 23 de noviembre de 2022, proyectos de vivienda y otros, entre 1980 y 2000. La séptima sesión el 30 de noviembre, residencias y proyectos especiales. La octava sesión el 7 de diciembre, la vivienda, análisis del proyecto y el entorno, tipologías y soluciones urbanas, FOBISTE. Luego se hace el receso de las vacaciones navideñas. Retomamos el 11 de enero con la novena sesión, los estudios del CIDOC, Centro de Investigación y Documentación de la Casa, el Urban Land Institute y el Foro Internacional de Mujeres, IWF por sus siglas en inglés. Y la décima y última sesión, el 18 de enero de 2023, proyectos recientes, la actividad actual y conclusiones. Ese día vamos a clausurar la cátedra, pero en realidad va a continuar porque vamos a inaugurar la exposición en la Galería María Luisa Dehesa, aquí mismo en la facultad. Y esta idea, esta decisión que hemos tomado de no hacer lo que veníamos haciendo, que se inauguraba la exposición el mismo día que se inauguraba la cátedra, hemos, tomando ejemplo de la última cátedra, la que llevó el doctor Alberto González Pozo, como empezamos en pandemia, inauguramos también el día de la clausura de las sesiones, de las pláticas, y resultó muy bien porque se hace una especie de extensión de la cátedra, y entonces no solo dura esas 10 sesiones, sino que los alumnos, sobre todo, bueno, y la comunidad de la facultad y bueno, la comunidad arquitectónica de la ciudad, del país, tiene oportunidad de visitar la exposición. Además de eso, hay una sesión sabatina de visita de obra el 14 de enero, el sábado antes de la clausura de las sesiones de la cátedra y de la inauguración de la exposición. Una visita guiada por Sarita y por Pepe al Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, que pues ya Germán nos abrió las ganas, el apetito por visitar. Así que, como ven, será una cátedra de lo más diversa, sugerente, entretenida, y bueno, de la mano de Sarita vamos a hacer este recorrido. Y ahora sí, voy a pedir que nos pongamos de pie. Para declarar formalmente inaugurada esta cátedra extraordinaria, siendo, ya se nos hizo tarde, las 7:23 minutos
minutos de este miércoles 12 de octubre de 2022, declaramos formalmente inaugurada esta cátedra extraordinaria Federico Mariscal, bajo, digamos que ocupará la arquitecta Sara Toppelson con el título Arquitectura y Vida en la Diversidad. Bienvenidas, bienvenidos y gracias a Agradecemos a los distinguidos miembros del presidio, los invitamos a que tomen lugar en el auditorio y cedemos la palabra a la maestra Sara Toppelson. Bueno, pues iniciamos y efectivamente la primera sesión, que de antemano les digo que no creo que vayan a poder abarcar todo el material preparado, pero por lo menos veremos los años de formación. Les decía muy brevemente que no creo que podamos ver toda la sesión, pero cuando menos veremos la parte de los años de formación, que creo que a todos pues les va a parecer interesante, pero era otra época de la UNAM. Y lo que no agradecí es que en el público hay dos de mis compañeras y me emociona muchísimo verlas a las dos, porque fuimos compañeras muy cercanas y el que las tres sigamos en arquitectura es todo un logro, porque ayer me corregía Elodia con toda razón. Yo pensé que cuando estudiamos éramos 10% del alumnado de las mujeres, y Elodia me corrigió, pero para nada. Éramos entre 4 y 5%. Sí, era un puñadito de estudiantes. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, les decía que comenzamos con los años de formación y pues saben que para entender la época, no solamente las poquitas mujeres que éramos, sino qué pasaba en esta facultad de arquitectura. Pues el director, cuando yo entré, era el arquitecto Jorge González Reina, un arquitecto muy distinguido, pero al año, yo entre el 64 y el 65 cambiamos de director. El director era Ramón Torres Martínez, también con una práctica profesional muy reconocida, y en 67 se transformó la escuela. En lugar de ser años, pasó a ser semestres, porque antes era el año completo, y en 67, bueno, para todos fue muy bueno el cambio a semestres, porque hacía los ciclos menos largos y nos daba flexibilidad a los alumnos, cosa que yo aprecié. Y finalmente, en 1971, me recibí con una tesis que hoy se las voy a presentar. Hoy que veo el título, pienso que hace 50 años hablar de un centro femenino, social y de capacitación, pues debe haber sido novedoso, al menos. Y mi preocupación era, aquí vengo ya a los años de formación. Bueno, la escuela de arquitectura, eso me faltó decirlo en el anterior, era y sigue siendo una magnífica escuela de arquitectura. En esa época, afortunadamente, no sé si puedo regresar, sí. En esa época, con estos directores y hasta el 68, desde que yo entré hasta el 68, la escuela de arquitectura, que todavía no era facultad, era totalmente apolítica. Lo único que interesaba era estudiar bien, la biblioteca era buenísima, leíamos muchísimo y podíamos conocer muchas obras de otros arquitectos. El tema central era conocer la modernidad en Europa, a los arquitectos modernos. Claro que el Corbusier ya estaba, pero lo estudiábamos y estudiábamos a Mies van der Rohe y el contraste con Frank Lloyd Wright. El espíritu era eminentemente de estudio. Cuando nos llegaban los folletitos de la escuela allá enfrente de filosofía y letras, de política, los echábamos directamente a la basura, o los chavos hacían avioncitos con ellos. No había ningún interés político hasta el 68. Pero estos años de esa paz, pues nos acercaron a los arquitectos y a trabajar.
Entonces ya voy a la tesis, que sí fue un centro femenino social y de capacitación. Había una orientación hacia proyectos sociales, lo cual era muy bueno. Acababa de pasar el 68, el terrible 71 con el halconazo, es decir, una época que ya había cambiado incluso la psique de los alumnos, porque sí fue una transformación radical. Entonces los proyectos tenían esta base social, y si ven ustedes, no lo reconocen, ese plano es el plano de la Ciudad de México en 1971, y vean dónde estaba el Estadio Azteca, y esto era Santa Úrsula. Pues yo les sigo contando, ¿por qué esa zona de Santa Úrsula? Porque se acababa de inaugurar el Estadio Azteca, un estadio maravilloso, y al lado la gente vivía en lugares de tuburios. ¿Y por qué femenino? Porque al hacer un estudio de la zona, el 35%, de la población de Santa Úrsula eran menores de 12 años. Sí, una población infantil enorme. ¿Y quién se encargaba de ellos? Pues las mujeres. ¿Y de qué vivían? ¿Cómo podían hacer? Porque además había un porcentaje, que no sé cuál exacto, altísimo, de madres solteras, que tenían, de madres solteras que tenían que pues, mantener a sus familias. Entonces había dos temas fundamentales para rescatar la zona. Uno, crear oportunidades de trabajo o generarles conocimientos para trabajar y ganar dinero. Y el segundo, alfabetizar a las, porque había un nivel enorme, 30% de la población de Santa Úrsula era analfabeta, lo cual es gigantesco. Entonces, aquí está la zona, si ven ustedes, aquí está el Estadio Azteca. No era muy buena fotógrafa, pero hay la cercanía, además las camaritas estas blanco y negro. Y bueno, esta era la situación de la zona, de pobreza, de falta total de servicios, y las mujeres trabajaban lavando ajeno, lavaban y planchaban y así ganaban algo de dinero. Entonces, bueno, el capacitarlas fue un tema importante que los sinodales estuvieron totalmente de acuerdo. Este es el primer, ya el proyecto. ¿Se acuerdan? Yo logré recibirme en el 71 porque había la famosa encerrona. Nos encerrábamos aquí en la universidad 2 meses y sacábamos la tesis. Entonces todo había que dibujarlo aquí, los planos todos tenían el sello de la universidad, no se podían sacar ni meter, entonces trabajábamos aquí, lo cual para mí, se los confieso, fue muy complicado, porque para ese momento ya tenía una niña de 4 años y uno de 2, y estar trabajando aquí, bueno, yo trabajaba de corrido la mañana hasta las 5 y después me iba ya. Pero bueno, con el apoyo siempre de la familia, de los amigos, lo pude hacer 2 meses complicados. Entonces, el proyecto era, desde el acceso, una zona educativa para las mujeres, una zona de guardería, porque ¿cómo iban a irse a educar si no tenían que dejar a los niños? Entonces, esta zona es la guardería, las zonas abiertas de la guardería. Bueno, este era el acceso, la zona de vestíbulos, la zona educativa, la guardería, las zonas exteriores, un pequeño teatro para que hubiera algo de cultura en la zona donde no había nada, y un foro al aire libre. Lo que también fue parte de mi propuesta es que este foro al aire libre estuviera abierto hasta en fines de semana. Si ven, tiene un acceso aquí lateral, había sanitarios abajo y podían usar este espacio en los fines de semana para lo que la comunidad quisiera, para reunirse, para hablar, para comentar temas que les surge a la comunidad hablar entre ellos con libertad. Bueno, y este es el proyecto. Aquí ven un primer boceto. Aquí debo decir que el que me enseñó a dibujar fue Pepe. Nos pasábamos dibujando y él es un dibujante maravilloso, entonces yo no inventaba, dibujaba exactamente como te decía. Entonces, bueno, esto es una vista de los volúmenes, se ve el volumen del teatro y el volumen del acceso.
Y luego aquí, muy rápido, es lo mismo, ¿no? Es la zona de acceso, la zona de aulas, y si ustedes alcanzan a ver ahí, dice que hay talleres de corte, talleres de... Y hay algo para las mujeres que no había en la zona, pero solo para las mujeres, no para hombres. Las mujeres entraban aquí, y aquí había una zona, no la alcanzo a ver bien, pero de baños y regaderas para mujeres. Había baños sanitarios para hombres, pero para mujeres había baños donde pudieran bañarse, donde pudieran arreglarse para ir a pedir un trabajo, para tener esta oportunidad. Y los demás espacios, bueno, allá ven las aulas de habían lactantes y todo tipo de aulas para la guardería, el espacio del aire libre. Bueno, ya me voy rápido. Esto sería las fachadas del Centro Femenino Social y de Capacitación. Aquí el corte del teatro, un teatro muy básico, pero donde usaba la travelosa al estilo de la época de Marcel Breuer y los muros de concreto, así toda esta enseñanza de época. Las aulas, que en la zona de mujeres sí habían aulas abajo y hay aulas arriba, y aquí sí pueden ver dónde está la zona de los baños y regaderas para mujeres. Estos son los baños públicos de mujeres y hombres, pero esto era realmente una instalación para ellas. Salas de corte, salas de máquinas de coser, salas de alfabetización, todo esto que les pudiera traer habilidades para trabajar y poderse ganar la vida. Y bueno, esta era una vista del acceso y la transparencia hacia lo circundante, donde, como ven, no había nada alrededor. Y bueno, una de las críticas que me hizo el jurado era que era un edificio demasiado vistoso y con una presencia muy fuerte. Y yo les decía, pues sí, estos centros deben ser aspiracionales. ¿Por qué les vamos a hacer una cosa que parezca una escuela rural? Están en la ciudad, están al lado del Estadio Azteca. Si hicimos un Estadio Azteca para el fútbol, pues vamos a hacer un centro femenino que sea aspiracional y que además nos diga, sí, para ustedes también hay dinero para construir, no solo para otros. Bueno, obviamente no hubo ninguna otra crítica, aquí los crecimientos, y aquí está el jurado, y ya me dieron el resultado, entonces para el resultado me dejan entrar a Tepe, y ahí ven a Estefanía Chávez de Ortega, a Bernardo Calderón y al maestro Montaño. Bueno, y con esto pues obtuve el título, y la verdad les voy a decir que yo decidí que ya no iba a trabajar en arquitectura, estaba rendida. Después de hacer una carrera con obstáculos o con satisfacciones, porque casarme y 2 hijos, tenía 2 hijos y dije ya, ahora no voy a trabajar. Pero el gusto me duró como 6 meses. A los 6 meses, que esta era la situación en México, se había fundado en el 60 el ISSSTE, el presidente había sido electo en 64, Díaz Ordaz. Las Olimpiadas se festejaron en 68, que fue la gran fiesta en México, y se inauguró el metro en 1969. La nota dura era precisamente el 2 de octubre de 68, que a todos nos cambió la vida, porque vivíamos un país mucho más tranquilo y que tenía aspiraciones de ser un país equitativo. Y esta represión del 2 de octubre mostró que iba a ser un camino muy difícil. Bueno, ya con esto vuelvo a la época de estudiante. Cuando estaba estudiando, antes de recibirme, uno de los trabajos de entonces de análisis de edificios era analizar algún edificio en la ciudad que te gustara mucho. Y a mí el edificio que más me gustaba en la ciudad era el Conjunto Aristos del arquitecto José Luis Viñure. Y tuve la suerte de ir a las oficinas del señor Klachki, que era el dueño, y le dije, estudiante de primer semestre o de segundo, que quería hacer un trabajo sobre el Conjunto Aristos, que si me regalaría o me prestaría algún plano para conocerlo en planos. Se metió a su oficina y salió con un rollo de este tamaño, y me dijo, es tuyo, todo el rollo de planos, de copias. Entonces, bueno, fue un conocimiento
profundo de lo que se necesitaba para hacer un proyecto arquitectónico. Entonces, bueno, desde siempre estuve enamorada de este proyecto y tuve la oportunidad de que años después me diera clases el arquitecto José Luis Benítez. Eso no he mencionado. Mis maestros, yo creo que tenemos una planta de maestros y no me acuerdo de todos, pero dos maestras excepcionales, Estefanía Chávez de Ortega y Yolanda Peralta, fueron mis maestras, y entre los maestros, bueno, Enrique Ávila, Enrique Vaca, José Luis Esquerra, Vicente Mendiola, maestro Centeno, bueno, era toda una institución, José Luis Benlure, Bernardo Calderón, José Luis Calderón, y Javier Cortés Rocha, un joven recién llegado de París, de estudiar urbanismo en Francia. Entonces, bueno, y esos solo son algunos, no los puedo mencionar toda la planta, pero era una época de gran creatividad. ¿Y qué se construía en esa época? Pues en 64 se inauguró el Museo de Antropología y hay una revista, un Architectural Record, que ya lo tienen aquí en la universidad, que en su portada decía textualmente: "What makes the best museum in the world?" El mejor museo del mundo. Entonces, bueno, era visita obligada al menos cada mes para ir descubriendo cada una de las zonas del museo y toda nuestra admiración a don Pedro Ramírez Castro. También construyó el Museo de Arte Moderno en esa época. Ay, perdón, ya me metí muy rápido. También el Palacio de los Deportes y de Félix Candela y Antonio Peilí y Enrique Castañeda. Y bueno, en esa época, esas eran las visitas, iba yo con la niña, porque pues, era parte, por eso les digo que interminables visitas de arquitectura desde esa época. Bueno, la Alberca Olímpica, otra obra maravillosa de Manuel Rosen y Antonio Recamier y Edmundo Bringas, y la Villa Olímpica, una propuesta de vivienda que primero sirvió como alojamiento para los atletas, con más de 5,000 cuartos, pero después se convirtió en 900 departamentos, en 27 edificios, y todos de gran calidad, con esta visión contemporánea de la vida contemporánea en edificios, en departamentos, de la densificación de la ciudad. Esta obra fue de Héctor Velázquez, Ramón Torres, Carlos Ortega, Agustín Hernández y Manuel González, porque para todos se hacían ternas. Entonces la terna era de 3 despachos. Maravillosa época en que aprendimos muchísimo en todas estas construcciones. Y bueno, sigue la historia, llegamos a los 70s, elige el presidente a Luis Echeverría, se celebra la Copa Mundial de la FIFA, que fue otra gran fiesta. En México estaba de moda, estaba presente, el terrible, otra vez, un golpe a todos, terrible Jueves de Corpus con el halconazo, pero también se creó el Infonavit y el Fobiste, dos maneras de solucionar la carencia de vivienda para los trabajadores de la industria en general, pero también para los trabajadores del Estado. Y el descubrimiento interesantísimo en ese momento de la Condusauqui en la Ciudad de México. Y bueno, de ahí ya me salto a los retos de la docencia. Yo comencé, di clases de todas estas materias y le agradezco a Germán que haya recordado los alumnos de comunicación. Sí, porque me dio la oportunidad en la Universidad de Anáhuac de dar 7 años clases en la Escuela de Comunicación, no solo en la de arquitectura, sino en la de comunicación, y ahí daba arte y cultura en el siglo XX. Entonces, de esto no tengo registro, porque seguramente hay fotos, pero yo no las encontré. Sí, la búsqueda de material ha sido compleja, pero bueno, todas estas materias. Y bueno, el plan de estudios, cuando yo entro a la Universidad de Anáhuac, invitada por el entonces director de arquitectura, que era Ernesto Aguirre Cárdenas, el plan, pues como estaba incorporado, era un plan pues paralelo al de la UNAM, y entonces yo lo entendía muy bien, había cursado en la UNAM, me integré muy rápidamente a la planta de profesores,
y pues fue una experiencia increíble. Esto es donde tengo que buscar. Esta es la diapositeca, una, porque tengo dos, pero ya para que les enseñe. Es un trabajo de búsqueda en las cajitas. Si ven, sí, no están desordenadas, tienen ahí sus títulos, pero no están por años, ¿verdad? Es una regulatura, pero sí están por temas. Por ejemplo, todas estas ropas deben ser de algún tema, y todas estas que tienen moradito es otro tema, y luego están salpicadas. Pero bueno, ha sido algo que ha sido muy complicado, pero por otro lado que le agradezco la invitación a la facultad, porque ha sido redescubrir estos archivos muertos que ya no nos tocaban en educación. Y bueno, comienzo con las fotos de la Universidad de Náhuatl que tengo, no tengo en estas conferencias que organizábamos. Ahí está el arquitecto José Luis Calderón, que también estuvo dando clases, y invitábamos a arquitectos de la época. Les van a buscar estas fotos. Aquí está Teodoro González de León, muy jovencito, con nuestro director de la escuela, que era Jorge Suárez y de la Torre. Aquí está Félix Sánchez, no sé si lo reconocieron, pero también nos venía a dar charlas. Por cierto, si les interesa, yo ven que me peinaba así de chongo, es porque 2 veces me trataron de sacar de la clase porque estaba yo usurpando una clase. Entonces, pues había que como que verse más. Sí, algún otro profesor entró y me dice, a ver, señorita, sálgase porque esta clase, esta es mi clase. Pues, bueno, no pasaba nada. Finalmente se justificaba. Y vamos a visitas aquí con Juan José Díaz Infante. Fuimos a ver en construcción el Centro Asturiano, o reuniones de profesores donde hacemos la planeación de las visitas y las clases y los contenidos. Y aquí está Manuel Echavarri, está Arturo Combe, Max Betancourt, el maestro Mendiola, el director Jorge Suárez de la Torre, y yo, y los otros dos, la verdad no me acuerdo quiénes son, con toda honestidad. Y esas actividades, vean la Universidad de Náhuatl, estaba en construcción, había unos cuantos edificios, entonces con los alumnos salíamos a ver la construcción en la escuela, que vieran qué edificios se iban a construir, cómo se iban a construir, aparte de la enseñanza. O los llevábamos a sitios arqueológicos, aquí una visita a Xochicalco, o a ver terrenos donde iban ellos a proyectar algún edificio, cómo evaluar estos terrenos en Breña, ¿no? Cómo ver por dónde venían las comunicaciones, dónde iba a venir la calle, comenzar a analizar o llevarlos a visitas de obras tan importantes que se construían en la Ciudad de México, como el edificio Pemex, ¿no? Edificios enormes. O ir a visitar ciudades de nuestro país. Aquí era una visita a Morelia, y aquí está José Luis Calderón, que lo deben recordar, Pepe Mijares y el director Jorge Suárez y de la Torre. Y bueno, y los muchachos siempre chistosos, y qué bueno, con su botella de tequila. ¿Puedo poner la botella? Porque es parte del ser joven, es parte del estudiar. No pasa nada mientras durante el día visitemos, pues en la noche son adultos, pueden divertirse. Y que es un programa muy lindo que dice que domingos, bueno, un domingo al mes, conoce la ciudad en bicicleta. Y la universidad sí, llévalos, porque yo no estaba autorización, si no, no los podía llevar. Aquí ven que los trajimos a la UNAM, recorridos larguísimos, fuimos al centro, vinimos a la UNAM, fuimos a Coyoacán, aquí en el Monumento a la Revolución, y si no mal recuerdo, por aquí vi entrar a Manuel Berumen, o a lo mejor no, pero mi cómplice era Manuel Berumen, porque a mí me daba mucho pendiente llevarme sola a los alumnos. Tenía aquí un maestro adelante y uno atrás, aquí controlando el grupo, y Manuel siempre se apuntaba para acompañarme, lo cual le agradezco. Y bueno, les pedíamos que todos fuéramos con el mismo color de camiseta para reconocernos, blanca o verde, la que fuera, o naranja hubiera sido mejor, es el color de la universidad, pero era un color complejo porque
algunos trabajos que les quiero mostrar de el cambio que hicimos durante estas charlas con las clases. Este es un trabajo de historia de la arquitectura, pero nunca les dejé, al menos yo, bueno, al principio fue así, pero después, ningún trabajo escrito, porque los trabajos escritos eran todos copy-paste. Copiaban y lo copiaban a mano, lo copiaban, no servían, no les quedaba algo de análisis, porque a los alumnos, nuestra conciencia de profesores era que lo que tienes que enseñarles es a pensar, no a copiar. A veces el copiar ayuda, pero a pensar. Entonces mezclábamos la clase de proyectos con la clase de historia. Entonces, este era un proyecto de la clase de proyectos en Regina, allá en Regina, en el centro, que se iba a convertir en un hotel. Ahí ven el proyecto arquitectónico. Pero por otro lado tenían que conservar todo el convento y el claustro, todo lo que se pudiera. Entonces lo dibujaban. Y miren que, imagínense la disciplina para tener que dibujar las fachadas. La verdad es que era un trabajo, y yo hoy lo veo y digo, ¿cómo lo hicieron? Y me congratulo de haber tomado fotos de los trabajos de los alumnos, porque podían no haber tomado nada y que los encontré. Miren, los pasillos, un trabajo impecable, hasta maqueta. Entonces, esto no se les olvida, porque tuvieron que hacer un análisis del espacio, un análisis de lo que se debía conservar, ya desde entonces, de un análisis de lo que se podía tirar. Sí, había mucho análisis. Y bueno, tuve la suerte que en 1985, ya ven que fue el sismo, en 86 iba yo a visitar a don Mario Pani, que Luis Noel no me va a dejar mentir, estaba deprimido y tenía un herpes en una rodilla. De veras, y entonces un día, en una visita que le hice, me dijo, Dani, ¿usted nunca ha dado clases? Dice, no, a mí no me gusta. Le digo, ¿qué tal si ahora da clases? No, hombre. A ver, yo vengo por usted, damos clases en la universidad, damos un taller en la Universidad de Anáhuac y yo lo traigo de regreso. Dijo, bueno, así sí. Bueno, yo me salí de la Anáhuac. Primero pedí autorización, me dijo, claro, sí, que venga el profesor. Creamos el taller vertical Mario Pani y claro, el maestro Pani iba una vez a la semana, los lunes, pero la clase era 3 veces, entonces yo me encargaba con uno o dos maestros del taller, y ahí ven, bueno, algunos, ahí está el arquitecto Mario Pani, y aquí hay alumnos que hoy son arquitectos que construyen muchísimo. Este es Bernardo Let, este es Jack Siman, y uno que aquí nos acompaña, que me mandó la foto, que es Cristóbal Díaz. Gracias, Cristóbal. Gracias a ti podemos ver la formación del taller vertical. Y bueno, fue una aventura maravillosa, porque la filosofía del taller vertical, aunque comenzó en 86 y esta publicación de la ciudad concertada era del 88, era esta teoría de la computación de lotes y de proyectar células urbanas, de proyectar manzanas completas para provocar una mayor densificación de la ciudad, usos mixtos y un mejor uso de la ciudad y, por supuesto, espacios abiertos también. Aquí hay algunos, bueno, esta es la teoría, ya no se las repito, esto es la computación de lotes, es ver a la ciudad desde otro ángulo. Este proyecto, por ejemplo, aquí era una manzana de 960 habitantes que duplicaba el uso una vez que se computaban los lotes. Y esto es lo que, es decir, esta nueva imagen, este entorno urbano integrado, hacer ciudad a partir de estos proyectos urbanos. Esto es lo que hacen los alumnos. Este es uno de sus proyectos. Este es bueno, la planta de conjunto, y este proyecto está sobre Antonio Caso, justo al lado del Monumento a la Madre, en esa zona. Entonces computaba todo el lote y eso les permitía hacer edificios de oficinas,
una gran plaza con unos comercios centrales, un edificio de vivienda y hacer esta conjuntación de lotes, y puede ser que lo más importante, crear un espacio público en el centro. Aquí el espacio público era abierto. Hoy sabemos que ya no se puede hacer esto, pero en la época se podía, y casi todos los proyectos seguían esta lógica. Aquí ven ya la planta baja, ¿no? Y la peatonalización de toda la manzana, con solo un acceso a estacionamiento. Así que las manzanas no estuvieran todas perforadas con accesos a estacionamientos, sino que hubiera un acceso y el resto fuera peatonal. Y bueno, las maquetas trabajaban muchísimo en los años. Hoy que lo veo, digo, bueno, de veras que trabajaban. Las fachadas con influencias de época. Si nos remontamos al 88, estaba muy visible las Torres Gemelas de Yamazaki, y bueno, si vemos este basamento, parecería el basamento de las Torres Gemelas de Yamazaki. Sí, también con conocimiento de lo que se hacía en el mundo, no solo en el. Y bueno, las maquetas, y esto, las semanas de arquitectura. A los jóvenes les gustaba mucho, pues, un poco divertirse con caricaturizar a los maestros. Y nos dijeron que si podían hacer una caricatura, pues háganlo. Entonces ahí estamos todos caricaturizados. Ahí está el arquitecto José Luis Calderón, aquí está Combe, no los reconozco a todos, pero ya estoy yo, todos caricaturizados. Me pareció muy bueno, porque los acercaba a conocer al maestro y a no pensar que es alguien a quien no se puede criticar o a quien no se puede acercar, sino al contrario, generaba esta dinámica con los profesores. Otros proyectos, ya no me voy a detener mucho, pero les traje uno allá junto al Parque Hundido, en la zona de patriotismo, cerca del viaducto, que también el terreno lo que hacía era conjuntar todo este lote y hacer un proyecto pues también peatonal y con edificios. Vean, llegábamos a este nivel. Este es el plano estructural. Nada de que a ver luego cómo se detiene, no, me tienes que decir cómo se va a poder construir. Entonces, bueno, era un taller muy demandante, pero muy divertido. Esta es la maqueta de ese proyecto: 2 edificios de departamentos, 2 edificios de oficinas, el espacio central, y aquí está de un lado de la planta de los departamentos, del otro lado de la planta de la vivienda, y fíjense cómo en ambos casos los elevadores y escaleras están al centro. La primera recomendación, entre las múltiples recomendaciones después del sismo, era que los edificios sismo resistentes tuvieran los elevadores y las escaleras como la columna vertebral central del edificio. Esto hacía que oscilaran muchísimo menos. Esto vinieron especialistas de Japón y de Estados Unidos, uno que no me puedo recordar su nombre, de San Francisco, que escribió el libro que tenía esta teoría. Aquí ven inclusive las fachadas diferenciadas de vivienda o de oficinas, los edificios, el basamento, siempre el basamento con plantas activas para no caminar al lado de muros. Y bueno, había que estudiar las sombras. Cuando yo construyo un edificio alto, ¿a quién le quito la luz? Pues se la quito en muchos casos al vecino. No que no se pueda hacer, pero estar consciente de cuál va a ser el resultado de la construcción de un edificio alto. Y bueno, estas fueron las siguientes caricaturas. Ya no las hicieron en camiseta, sino en tamaño grande, y en cada quien de acuerdo a la materia que daba. Como yo daba arquitectura contemporánea, bueno, pues era futurista. Y el último proyecto, ya muy rápido, está en el centro de la ciudad, en el eje central, la misma lógica. No es un tan buen proyecto, ni tan buenos dibujantes, pero bueno, para que vean que todos participaban. Bueno, y luego cambiamos a la década de los 80s, una década para los arquitectos muy compleja. Hubo la expropiación de la banca, fue electo Miguel de la Madrid presidente,
sufrimos el sismo del 19 de septiembre. El Mingal de Filipinas fue algo de alegría, y luego, pero el periodo del presidente Miguel de la Madrid como arquitectos en la construcción fue muy difícil, porque si recuerdan ustedes, México nunca había tenido una recesión de ese tamaño y una inflación de ese tamaño. Si leen un poco de la historia, la inflación podría llegar al 100% anual. Fue una época complicada, que fue también motivo de estos proyectos y explicárselo a los alumnos todavía. Y bueno, Salinas de Gortari, a pesar del fin de su sexenio, que fue muy malo, los primeros 4 años eran la esperanza de México. Todo el mundo estabilizó al país, se comenzó a construir, fue una época de un gran potencial. Y bueno, aquí regreso a lo que hacíamos en la escuela, ya para terminar, pues teníamos una playa de maestros acompañándonos. Ahí está el maestro Pani, Luis Ortiz Macedo, Enrique Ávila, Jorge Suárez de la Torre, Eduardo Rincón Gallardo, el Pollo de la Colina, Manuel de la Colina, y bueno, todos nos daban conferencias. Ahí está Manuel de la Colina, Héctor Mestre, Jorge Ramuzano. Seguíamos acercando a todos los arquitectos que se pudiera a la universidad. Ahí estamos otra vez con Mario Pani y Ávila y Pepe. Y bueno, aquí está Pepe dando una conferencia. Imagínense la atuendo, hoy ni de chistes se dicen así. Se ve que es más antigua que lo antiguo. Y bueno, los profesores que también intervenían desde el público, alumnos que preguntaban toda esta dinámica. Está el maestro Pani dando una conferencia. Y también nos acercábamos al arte. Aquí está José Luis Cuevas, que nos vino a dar una conferencia. Con los alumnos hablábamos, ¿y con quién te interesa? Bueno, les interesaba mucho Felgueres, por la plástica de Felgueres. Pero Felgueres no quería venir a la universidad. Entonces les dije, ¿y nos acepta una visita a su taller? Ah, eso sí, venga, sí. Ahí nos íbamos en grupo al taller. O por ejemplo, a varios más, ahorita no me voy a acordar, pero lo que quiero enfatizar es que también nos acercábamos a la cultura y al arte. Y bueno, aquí otras, y estas las traje porque son memorables por los arquitectos que están aquí. Pues aquí Juan Segura, el decano de los arquitectos en ese momento, Díaz Infante, Manuel de la Sierra, el arquitecto Vladimir Caspé, tocaba, y el arquitecto Rincón Gallardo, tocaba Gómez Gallardo, el arquitecto Álvarez Espinosa, que seguramente no conocen ya los arquitectos contemporáneos, pero fue el líder del proyecto de la Escuela de Medicina, aquí en la UNAM. ¿Y saben quién trabajaba con quién? La terna otra vez. ¿Quién estaba con él? Ramírez Vázquez. Pero el líder del proyecto era Álvarez Espinosa, que además le gustaba que le dijeran los dos nombres juntos, no separados. Y sí fue Ramírez Vázquez, Ramón Torres y Héctor Velázquez, que hicieron la Escuela de Medicina. Aquí está Manuel González Rull, ya en el estacionamiento, que vino también a darnos una plática. Y los directores, los dos fueron directores de la Escuela de Arquitectura, Manuel Chavarri y Fernando Casagrande. Entonces, como ven, teníamos una actividad muy intensa. Y esto en alguna celebración, les pongo esta foto porque está aquí otra de las alumnas distinguidas que encontré, que fue mi asistente. También podíamos tener algunos asistentes en las clases. Beatriz Pechando tiene un despacho de arquitectura, que hace arquitectura extraordinaria, con su marido, que también fue alumno, Alejandro Hernández y Beatriz Pechando. Y bueno, esta es otra etapa, dando clases en la Universidad Anáhuac, ya con el taller vertical en pleno y reconocido en muchos lugares, etc. Invitaron al arquitecto Mario Pani a dar una conferencia en Columbia University en Nueva York. Y él les dijo que sí iba, pero que me tenían que invitar a mí también.
que porque la plática va a tener sentido si los dos interveníamos. Bueno, y la universidad accedió, pues fuimos a dar una plática en Columbia University. Como ven aquí un profesor distinguido, Ricalde, Humberto Ricalde y Félix Candela y Antonio Hernández. Había más, pero éramos dos conferencias. Y después de las conferencias, el arquitecto Candela nos invitó a su departamento. Bueno, les puedo decir que son experiencias únicas, porque tener la oportunidad de charlar en grupos cortos, hay un aprendizaje estupendo que nosotros tratábamos también que los alumnos lo tuvieran. Y bueno, les quiero platicar lo joven que era María. Ya en Nueva York me dice, a ver, usted todos los lunes de clase, les platica de edificios nuevos en Nueva York, que el de Confederation Fox y que el de muchos arquitectos, y que el Penn Station. Yo quiero que hagamos un tour de 3 horas en la mañana y me lleve a ver los edificios nuevos. Le digo, invitamos a los demás arquitectos, para nada. Usted y yo, nada más. Ahí está. Fuimos a ver este edificio de Confederation Fox, fuimos a ver el Penn Station que estaba, y no tengo más fotos. Y esto también lo hacíamos para que los alumnos, por un lado, se divirtieran, pero un aprendizaje enorme. Esto basado, se deben acordar, muy seguro y muchos más, de aquella fiesta que hizo Philip Johnson en 1923, que era la carrera por los edificios más altos. Entonces les dijo, vamos a hacer una fiesta, pero todos tienen que venir con la cabeza, el copete, con el copete de su edificio. Entonces, bueno, pues ahí llegó Johnson por su edificio, y no me acuerdo cuál, pero llegó el Empire State y llegó el Chrysler Building. Entonces, después de una clase de historia, este fue el trabajo de historia. Ahora disfrácense de un edificio. Pues se disfrazó de un edificio de Aldo Rossi, ese se disfrazó de un edificio de Norman Foster, y si lo quieren reconocer, yo les puedo decir quién es, que es Jorge Alberti. Este se disfrazó, ni me acuerdo de quién, y este es el Arco de la Defensa. Se disfrazó y este joven entonces, fue ya un viviendero muy próspero, que trabaja en Cancún, en la zona de Cancún y de Mérida, es el Colbert. Yo cuando los vi no lo podía creer, porque estaban en ese mar de diapositivas que vieron. Y bueno, convivencias con los alumnos, por supuesto, y aquí comenzamos la parte de proyectos. Creo que lo vamos a dejar aquí, pero quiero hacer un anuncio. Esto es lo que tuvimos que hacer: rescatar rollos y rollos de proyectos, acordarnos de proyectos que ya se nos habían olvidado porque no se construyeron, pero ahí estaban los rollos. Y los planos más viejos, plancharlos. Ahí nos ayudó Valente a darles una planchada a algunos para poderlos utilizar porque estaban doblados. Y lo que quisiera decir es que todo este material completo nos gustaría, Pepe y a mí, que se venga al archivo de... Porque ya son más de las 8 y comenzaríamos con proyectos. Entonces esto lo dejamos para la siguiente. ¿Les parece? Bueno, así cubrimos los años de formación y los retos de la docencia. Muchas gracias.